Escuchamos a Lamberto Cisternas porque el Pleno de la Corte Suprema decide remover del Poder Judicial a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez. Escuchemos justamente a Lamberto Cisternas. Silva Cancino y González, suplente este último, estuvieron por no cursar la remoción. Se necesita para cursar la remoción la mayoría absoluta de los componentes de la Corte Suprema. En este momento hay una vacante, por lo tanto los componentes de la Corte Suprema somos 20 y la medida absoluta, obvio decirlo, son 11. Se cumplió entonces con ese requisito formal. Quienes, en el caso del señor Vázquez, estuvieron por no cursar la remoción, se fundamentaron en que todos o algunos de los cargos no eran de la suficiente fuerza como para adoptar esa decisión, pensando en que podrían ellos seguir ejerciendo, él podría seguir ejerciendo como juez o en alguna labor de corte similar o de nivel similar dentro del escalafón, como podría ser, por ejemplo, una fiscalía. Quienes estuvimos por cursar la remoción, hicimos una evaluación de conjunto de la carrera funcionaria, visto los cargos que ahora se le formularon, vista una sanción que tuvo hace bastante tiempo, pero está dentro de su hoja de vida, y considerando además los requerimientos que tiene el ejercicio de la magistratura, y también, en alguna medida, la situación de contexto que significa el impacto que esto tiene dentro del Poder Judicial y de la sociedad. Es una medida que se toma con dolor porque se trata de la desvinculación de dos personas que prestaron servicios al Poder Judicial, pero necesariamente esto tiene que enfocarse en el contexto que corresponde y de acuerdo con lo que dice la Constitución, que es una especie de evaluación global frente a la persona y las circunstancias que lo rodean en el momento que el Pleno de la Corte Suprema se pronuncie. Quedo, como siempre, a disposición de ustedes para alguna pregunta que deseen formular. Ministro, buenas tardes. Francisco Valenzuela de Tele 13. ¿Esta remoción o el cese ya del cargo es de carácter inmediato? Desde este instante ellos están fuera del Poder Judicial, eso en primer orden. Y en segundo, ¿qué proceso sucede entonces ahora en la Corte de Apelaciones de Rancagua? ¿Hay suplencias? ¿Va a haber alguna votación distinta? Lo primero, esto, como todas las resoluciones judiciales, surte efecto desde su notificación. Por lo tanto, esto que yo estoy entregándole a ustedes es, en definitiva, lo que hemos dado en llamar el veredicto. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez y Emilio Elgueta, quienes finalmente han sido removidos desde el Poder Judicial por unanimidad en el caso. Tenemos que esperar que se redacte la resolución, que no debe ser muy extensa, pero tiene que hacérsele una redacción. Tiene que ser revisada por los señores ministros de la mayoría y también por los de la minoría, que querrán estampar sus votos con toda claridad. Y teniendo ese texto, se procede, desde luego, a comunicarlo a ustedes y a la opinión pública, a notificarlo a los interesados y enseguida a oficiar al Ministerio de Justicia para los efectos de que se declare así y, en definitiva, se curse la vacancia de los cargos. Lo segundo, mientras eso no suceda, sigue operando la Corte como está con los respectivos suplentes y una vez que se declare la vacancia de los cargos, será necesario proveer los cupos por interinato, mientras a su vez se hace el proceso de designación de los titulares. Ministro, por acá, Bárbara Miranda de Mega, preguntarle, esta es la última instancia, ¿no hay otra instancia de apelación donde los ministros puedan volver a plantear y refutar lo que acaba de votar el Pleno de la Corte? Formalmente esta es la última instancia. Siempre está abierta la posibilidad de la reposición y las partes interesadas suelen plantear alguna reposición, lo cual tendrá que ser visto con la mayor rapidez, ¿no es cierto?, por el Tribunal Pleno, pero formalmente, repito, esta es la última instancia.
entonces las palabras del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, quien ha dado a conocer esta resolución del Tribunal Pleno, del máximo tribunal, que ha decidido finalmente la remoción de los ministros Marcelo Vázquez y Emilio Elgueta del Poder Judicial, ambos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, investigados en este sumario administrativo respecto a estos actos de corrupción, los cuales comenzaron a ser investigados por la ministra Rosa María Maggi en el sumario que inició en octubre del año pasado en la Corte de Apelaciones de Rancagua y cuyos resultados finales. Se nos cortó la comunicación al parecer ahí con la periodista Leila Zapata, quien nos contaba sobre precisamente la decisión del Pleno de la Corte Suprema de remover a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez, quienes fueron acusados por presuntos hechos de corrupción. Este es un proceso inédito que fue precedido por la investigación, nos contaba Leila, administrativa, que siguió la magistrada de la Corte Suprema Rosa María Maggi, quien solicitó iniciar el procedimiento en su contra, quienes acusó de tráfico de influencias, falta la probidad en el caso de Vázquez y Elgueta. Retomamos el contacto con Leila Zapata. No tenemos el contacto con Leila Zapata. Esta información de último minuto que proviene desde la Corte Suprema. Estábamos escuchando recién las palabras del ministro vocero de la máxima instancia de la justicia en nuestro país. Esta información, insistimos, de último minuto. Este lunes, el Pleno de la Corte Suprema que decide remover a los ministros de la Corte de Apelaciones